En los últimos meses, el ejército de Ucrania ha luchado mucho para expulsar a los rusos del territorio que ellos han ocupado. Y uno de los problemas que ellos tienen es que las minas terrestres. ¿Qué es una mina terrestre? Es un artefacto explosivo que se entierra, pero ya cuando uno pisa o un vehículo pasa encima, lo explota. Entonces los rusos han sembrado millones de minas terrestres en el territorio que Ucrania quiere ocupar de nuevo su propia tierra. Ahora, nosotros no estamos en una guerra donde usamos armas mundiales, pero estamos en una guerra espiritual. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Nosotros estamos al ataque de tomar lo que Satanás había ganado sobre los siglos, o sea, liberar a las personas de la condenación. Jesús dijo, Pablo dijo en 1 Corintios 10, 4, 5, escuchen lo que dijo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 1 Corintios 10, 4 a 5. Ahora, nuestro enemigo también ha sembrado muchas minas terrestres deseando lesionarnos espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado. Dios quiere que seamos librados de esos peligros, pero cuidado donde caminamos, cuidado donde pisamos. El Señor dice en el Salmo 32, 8 y 9, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento. El Salmo 32, 8 y 9. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que evitemos pisar esas minas, que nos pueden lesionar espiritualmente. Pedro también habla de ese peligro en otra ilustración, pero es lo mismo, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora aquí no los arrestaron por minas terrestres, porque no existían en ese tiempo, ¿verdad? Pero sí había leones rugientes buscando a quien devorar. Y eso es lo mismo. Cuidado, tenemos que tener cuidado donde andamos. Según Pedro, hay dos cosas que debemos hacer. Primero, practicar dominio propio, que a veces qué difícil es, ¿verdad? Segundo, mantenernos alerta. ¿Por qué debemos mantenernos alerta? Nuestro enemigo es muy engañoso. Por eso las minas terrestres no se ven, pero ahí están esperando que lo pisamos. Y tal como en la guerra se llaman estas minas terrestres, Satanás tiene trampas para nosotros. Los soldados, los ucranianos tienen que usar tienen aparatos para averiguar dónde están las minas, para no pisarlas y para con cuidado quitarlas. Nuestro enemigo también tiene estas minas que quiere que nosotros pisamos para seamos lastimados. ¿Pero qué es nuestro detector de minas? Yo creo que ya entienden, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es nuestra guía para no pisar donde no debemos. En mi vida, que en este mes cumplo 82 años, hace una vida larga, pero ¿saben qué? Yo he experimentado cuando yo he pisado estas minas terrestres. He sido lesionado. He sido lesionado. Gracias que Dios me sanó después, pero
he sido lesionado. Y no solamente eso, cuando yo he pisado una mina terrestre, no solamente yo he sido lesionado, pero los que andan cerca de mí, como en la guerra también. No solamente el que pisa, pero si hay personas cerca, ¡pum!, también son lesionados. Y por eso, por mi culpa, otros han sido lesionados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no pisar esas minas terrestres que Satanás ha puesto para lesionarnos. A veces pisamos estas minas por descuido, porque no practicamos el dominio propio. Esto pasó con el rey David, ¿no? Ese día cuando estaba allá viendo la vecina, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pisó una mina, explotó, no solamente cometió adulterio, pero eso lo llevó a ser responsable por la muerte de su esposo. ¡Qué horrible! Una persona que amaba mucho a Dios, pero ¿qué pasó? No practicó el dominio propio. No estaba alerta. Él pensaba, yo no caigo. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Él aprendió por la experiencia. Cristo le había avisado, Pedro, cuidado, hay una mina, Satanás ha sembrado una mina en tu camino. Esté alerta, Pedro, ore. Pero ¿qué hizo Pedro? Durmió, se descuidó, no estaba alerta, estaba dormido. Nosotros también. El sueño espiritual es muy peligroso, porque es cuando no nos damos cuenta del peligro que corremos a caminar por esta vida. Ahora, pisamos la mina cuando intentamos agradar a Dios a nuestra manera. Tenemos el ejemplo de esto en Génesis capítulo 4 de Caín. Dice, Caín presentó al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de su grasa. O sea, él presentó corderos al Señor como su ofrenda. ¿Y Caín qué pasó? Fruto de la tierra. ¿Y qué pasó? Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín, ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Génesis 4, 1 al 5. ¿Qué pasó con Caín? Él no vino la manera correcta a Dios. Él vino a su propia manera. No, el hombre religioso, ¿no? También tiene su altar, también trae su ofrenda, pero no la ofrenda que Dios quería. Por eso no fue aceptable. Dice en Hebreos 11:4, por la fe, esta clave, por la fe, Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda por la fe. ¿Cómo por la fe? Bueno, cuando Caín ofreció su ofrenda a su propia manera, no ofrenda que Dios pedía, Dios, la paga del pecado es muerte. Y lo que Dios entonces quiso que él, tal como Abel, por fe, ¿fe en qué? Fe reconociendo que era pecador, pero sabiendo que Dios había prometido enviar al Salvador. Todavía no había venido, pero Abel tuvo su fe que iba a venir. Entonces, mientras que ofreció a Dios un cordero. ¿Por qué? Para que su sangre fuera derramado por el perdón de su pecado. Ahora, el cordero de Abel no pudo quitar el pecado. La Biblia dice, esto no pueden, pero pudieron cubrir el pecado. ¿Hasta qué? Hasta llegar el cordero de Dios que quita el pecado. Como dice en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tiene el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Por eso no necesitamos ofrecer más sacrificios como hizo Abel para agradar a Dios. Pero por fe tenemos a Cristo, confiamos en Cristo, que es el sacrificio perfecto para librarnos de nuestro pecado. Entonces Caín pisó una mina terrestre, ¿qué? Porque vino a Dios, se acerca a Dios a su manera y no la manera de Dios. Por eso muchas personas piensan, pues yo tengo mi religión. Pues qué bueno, pero la religión no salva, el cordero de Dios es quien salva. Ellos dicen, bueno, yo trato de vivir una vida buena y sana. Pues qué bueno, pero la paga del pecado es muerte y usted ha pecado. Por eso necesita el sacrificio, la ofrenda perfecta. Necesita poner su fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie, usted incluido, puede venir al Padre si no es por mí, solo por Jesucristo. Ahora, vamos a ver ahora en la Biblia de un hombre, el hombre de Dios, enviado por Dios. Había escuchado a Dios, quería servir a Dios, que pisó una mina terrestre. Después de la muerte del rey Salomón, comenzó bien su reino, pero no terminó mal. Entonces fue quitado de él, de las 12 tribus de Israel, 10 de ellos se apartaron, formaron su propio país, su propio reino con el rey Jeroboam. Y el del sur era el hijo de Salomón, que era Roboam. Y ya que ya habían separado como en dos países, Jeroboam estaba pensando un día, hay un problema, hay un peligro. El templo de Dios está en Judá, en el otro país. Si mi gente sigue yendo para las fiestas, para llevar sus sacrificios y ofrendas a Dios ahí, al rato van a querer volver a estar unidos con Judá. No me conviene. Entonces, ¿qué hizo? Dice en Reyes 12:28, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó unos becerros en Betel, era la región sur de su país, el otro en Dan, la región norte. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Ofreciendo una religión falsa, una verdad que era mentira. Estos no eran dioses. Estos becerros no había sacado al pueblo de Israel de Egipto. No, era un engaño. Y así Satanás hoy engaña a mucha gente con religiones y creencias falsas. Así pasó también. Ahora, al iniciar esta oración de los becerros de oro, Jeroboam subió al altar que había allá en Betel y allí quemó incienso. Pero Dios envió un profeta, un hombre de Dios, con un mensaje para Jeroboam y para nosotros. Dice, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar. Así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que quemen incienso. Sobre ti se quebrarán huesos humanos. ¿Qué estaba diciendo el hombre de Dios? Estaba hablando de lo que iba a pasar unos 300 años después, cuando Josías, del rey del sur o de Judá, descendiente del rey David, iba a cumplir
con esta profecía de destruir este lugar y sacrificar aún a los sacerdotes que ofrecían esos sacrificios a los dioses a los ídolos. Dice, sigue diciendo, aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. ¿Cómo sabes qué va a pasar? Les voy a dar una señal ahorita, para que sepan lo que digo, cierto, que va a pasar. Dice, aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se paralizó, de modo que no podía contraerlo. Él quiso que sus soldados tomaran a ese hombre, ¿verdad? O matarlo, poner en prisión o algo. Pero ¿qué pasó? Al extender su mano para dar el mandado, se paralizó. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí, para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor, y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego, el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo, vamos a casa a comer, te invito. Además, quiero hacerle un regalo, solamente una rica comida. Imagínate, el rey no comía pobre, ¿verdad? Puro pan en agua, no. Pero aparte de eso, te voy a dar un regalo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora Jeroboam? Que antes decía, agarra, no. Ahora dice, no, vente, le invito a la casa. Bueno, posiblemente porque el hombre de Dios había mostrado el poder de Dios al paralizar su mano, su brazo. Y aparte de eso, lo que había pasado con el altar. Entonces, pero también probablemente quería influenciar al hombre de Dios que no hiciera más daño a él, a su reino, ¿verdad? Mejor voy a ser amigo de él y para que no me haga nada mal. Pero el hombre respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, ¿no iría a su casa? ¿Por qué? Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni que regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Ahora, ¿por qué el Señor le mandó a no comer, ni beber, ni quedarse ahí? Para mostrar la maldad de la idolatría, la maldad que estaban cometiendo aquí. A veces podemos encontrarnos en una situación donde hay algo de maldad también. Y a veces tenemos que hacer lo que hizo este hombre, irnos, separarnos, alejarnos de allí. En el Salmo 141 tenemos esta advertencia, dice, no permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. Y luego en 2 Corintios 6 dice, no formen junta con los incrédulos que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común el creyente con un incrédulo? Por eso Dios no quiso oferta que se quedara ahí. No era lugar para él. No era lugar donde Dios podría bendecir. Y por eso dice, no se queda ahí, no coman, no beben, no reciben nada de ellos.
porque es malo, están haciendo mal. El profeta, el hombre de Dios, fue fiel a Dios al rechazar esta gran oferta que le hizo el rey Jeroboam. Dice que de modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Ahora, él rechazó la oferta de Jeroboam, y qué bueno sería si quedara ahí, se parara, se terminara la historia aquí. Pero tiene un fin triste, porque el hombre de Dios va a pisar una mina terrestre puesto por Satanás. Dice en 1 Reyes 13, 11 a 13, en ese tiempo había en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día y lo que había dicho el rey. Su padre, o sea, el profeta, su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Él quiere conocer a ese hombre de Dios. Podemos preguntar, ¿por qué Dios no usó a este profeta? ¿Para qué enviar de Judá otro profeta, este varón de Dios? ¿Por qué no lo usó? Vamos a ver por qué. No pudo usar a este hombre. Este profeta estaba en un lugar equivocado. Debía haber estado predicando tal como hizo el hombre de Dios, pero no lo hizo. Dice, cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado este orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Entonces, otra vez está firme. Pero cuidado, ¿dónde está el profeta? No está muy lejos del altar. ¿Sí? Está sentado debajo de un encino. Parece que no tiene mucho apuro para regresar a casa. ¿Por qué? Porque se está quedando cuidado. Ay, voy a descansar aquí un ratito. Aquí está muy rico. Hay paisajes hermosos. ¿Verdad? Voy a disfrutar un rato de aquí. Pero estaba en el lugar de peligro. A veces, hermanos, nos ponemos en un lugar de peligro para nosotros. En lugar de alejarnos del lugar de peligro, nos quedamos ahí, nada más un ratito nomás. Nada más esta vez lo voy a hacer. Bueno, ahora el viejo profeta quiere convencerle a venir a casa a comer con él. Por eso lo dice. También yo soy profeta como tú. Ah, mira, misma profesión, misma relación con Dios, yo como tú. Sí, también yo soy profeta como tú y un ángel, un mensajero de Dios, un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, no te preocupes lo que Dios le había dicho, porque Dios cambió de opinión. Antes dijo que no, ahora dice que sí. Por eso el ángel me dio ese mensaje. Ahora el profeta o el hombre de Dios de Judá tiene que tomar una decisión. El Señor le había mandado a no comer ahí, a no quedarse ahí. Pero ahora viene esto, supuesto mensaje nuevo, que debe hacerlo. Pero debía haberse hecho algunas preguntas. Puede haber hecho esa pregunta que yo hice hace ratito.
¿Por qué me mandó a mí si hay un profeta aquí? Ah, algo anda mal aquí. Cuidado, cuidado. Ah, y si Dios cambió de opinión, pero ¿por qué? ¿Por qué el ángel no vino a mí para decirme? ¿Por qué vino a él? O sea, hay muchas cosas dudosas aquí. Ah, el Señor le había dado un orden específico, una orden específica. El único que podía cambiarle era Dios mismo. Dice Cristo, Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Sus argumentos son convincentes. ¿Sí? Y vienen, dice que Satanás viene como un ángel de luz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no sospechemos nada. Oh, voy a pisar ahí. No hay problema en ese camino. Pero sí hay. Sí hay. Cuídense los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados como ovejas. Pero por dentro son lobos feroces. También Pablo nos dio esta advertencia. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto de que hemos predicado, dice, aunque sea un ángel del cielo, dice, si predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:8. Y luego dice en 1 Reyes, dice, así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Yo creo que el problema aquí del hombre de Dios era, él quiso quedar allí. Él quiso comer y beber allí. Y ahora tenía un buen pretexto para hacerlo, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 Dios, este profeta me da un mensaje de ti y sí, pero no tenía cuidado. Yo creo que por él quiso. A veces nosotros, hermanos, caemos en las trampas del diablo. A veces no estamos alertas, ni tenemos dominio propio. Quizás tiene un hambre feroz, ¿verdad? Ay, quiero comer. O como David, quiero tener sexo con ella. Le falta dominio propio. Y luego tuvo, según él, justificación de en ese caso a lo que Dios le había ordenado. Buscaba un pretexto para hacerlo. Cuidado, a veces nosotros queremos justificar nuestro pecado, pero no, sigue siendo pecado. Es una mina que nos va a lesionar. Dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahora, el profeta anciano a propósito engaña al hombre de Dios. Él inventó esta historia porque no ningún ángel le había aparecido. Ah, pero nosotros debemos tener cuidado. Es una mina terrestre escondida. Necesitamos el aparato para encontrar esa mina. ¿Cuál es este aparato? Ya lo hemos visto. La palabra de Dios. Y así dice en Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros que con toda sabiduría. ¿De cuál sabiduría? La sabiduría que viene de la palabra de Dios. Ahora, el profeta fue engañado en gran parte porque quiso quedarse y comer en ese lugar. Ahora va a sufrir las consecuencias de su mala decisión. Dice, mientras estaban sentados en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver, o sea, el profeta viejo. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto,
no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Primera Reyes 13, 20 a 22. Ahora está diciendo la verdad. Ahora está diciendo el verdadero mensaje de Dios. Qué triste. Qué triste este mensaje. Primero engaña al hombre de Dios y ahora declara la verdad de que te vas a morir. Has pisado una mina terrestre y te va a hacer una lesión fatal a ti. Ahora, cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándole tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Así, la Biblia dice, Pedro dice, cuidado, su enemigo el diablo es como un león rugiente. Él había caído en esa trampa. Por eso nos dice en Pedro 5, 8, 9, por él también pisó una mina, ¿se acuerdan? Cuando hizo caso, cuando Jesús la advirtió de que iba a negarlo. Y por eso Pedro había aprendido y se acuerda de eso. Por eso escribió en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 9, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. El diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y luego Pablo dice a Timoteo, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Según Timoteo 2:22. No había otras personas en ese lugar que invocaban al Señor con un corazón limpio. No era lugar para él. Debía huirse de ese lugar. Ahora, ¿por qué? Pues bueno, se nos hace un poco drástico, ¿no? El castigo de este hombre de Dios. Pero vamos a pensar un momento. Jeroboam había dicho públicamente, delante de toda la gente, no puedo quedarme aquí. No puedo ir a tu casa a comer y beber agua, porque el Señor me dijo que no. Ahora, si llegan a saber que ese hombre de Dios había desobedecido a Dios y no le pasa nada, son puras palabras, las advertencias de Dios, no, siempre no va a hacer nada. Pero cuando ellos ven que aún es castigado el hombre de Dios por haber desobedecido a Dios, ay, nosotros también debemos tener mucho cuidado para no caer en la misma trampa, para no pisar la mina terrestre que este hombre de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender del éxito y luego fracaso de este hombre de Dios? Ahora, cuando el rey había dicho, agárrenlo, ¿qué pasó? Dios lo protegió, ¿verdad? De una forma espectacular cuando se paralizó la mano del rey Jeroboam. Sí. Dios mostró su poder, lo guardó, ¿verdad? Y tuvo mucho éxito hasta fue engañado cuando no estaba alerta y pisó la mina terrestre. En Hebreos 13:6, Dios lo había protegido y cuando obedecemos a Dios, Él ha prometido estar con nosotros y así dice el pasaje. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede ser un simple mortal? ¿Un simple Jeroboam? ¿Cuál fue el primer error del profeta de Judá, de este hombre varón de Dios? En lugar de alejarse del enemigo, luego se quedó ahí cerquita. Primera cosa. Luego, escuchar. ¿Qué? Malos consejos.
Nos dice en el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Y los malvados en este caso bien disfrazados como un profeta, ¿sí? Como un hombre bueno, pero no lo era. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Él se detuvo en esa senda de ellos. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ahora, vamos a comer juntos. No, 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 no. Hay que pedir que Dios examine nuestro corazón para ver si hay algo allí que el enemigo puede usar como una mina terrestre. Nos dice en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por camino eterno. En este mundo, el enemigo ha escondido muchas minas terrestres. Si no tenemos cuidado, nos van a lesionar. Hasta nos pueden dar una herida fatal, como pasó con este hombre de Dios. Así da la advertencia el apóstol Pablo, 2 Corintios 11:3. Dice, pero me temo que así como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados. Sus pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Cuidado, no seamos engañados, porque el enemigo es de mucha astucia. Mucho cuidado, hermanos, donde pisamos. Examina nuestro corazón. Pida a Dios que examine nuestro corazón para que andemos por buen camino. Y si usted ha venido a Dios a su manera, como hizo Caín, eso no agrada a Dios. Hay que venir a Dios a su manera, que es su manera por medio de Jesucristo. Dice Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es el Dios todopoderoso en cuerpo humano. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos porque había muerto por sus pecados. Y Él es el Cordero de Dios que puede quitar su mundo. Y de corazón confía en Él para su salvación. No en su religión, no en sus obras, nada de eso. Pero confiar nada más en la obra salvadora de Jesucristo, quien resucitó venciendo la muerte y el pecado. Padre, gracias te damos. Gracias por esta historia. Es triste como termina, Padre, pero es una buena advertencia para nosotros. Que nosotros tengamos mucho cuidado, que no seamos desviados de tu camino. Y los que oyen mi voz, que no han puesto su fe en Cristo a su salvación, Padre, que ellos puedan venir a ti a tu manera por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.